Colombia ganó un partido de los que antes perdía, y no solamente porque hoy le ganó a la República Democrática del Congo y se metió en los 16avos de final de la Copa del Mundo, prácticamente sin pensar en Portugal todavía, sino porque este partido, en este contexto y en un partido en el que Colombia había jugado bien y mejor que Congo en gran parte del compromiso, lo había controlado en el primer tiempo y en el complemento, en un momento se planchó y parecía que en cualquier momento iba a llegar ese terror colombiano, ese gol en el que Colombia se termina prácticamente autoboicoteando y perdiendo un partido importante. Señores, ese gol no llegó nunca, y por el contrario llegó el gol de uno de los mejores futbolistas que tiene el plantel del argentino Néstor Lorenzo, que es el lateral por la derecha, Daniel Muñoz. Colombia acaba de ganar un partido fundamental, no solamente para poder avanzar de ronda y para depender simplemente de un empate contra Portugal para hacerlo como primero, sino que por sobre todas las cosas hoy dio un paso adelante en cuanto a su identidad. Estos son los partidos que arman y que forman a un equipo de fútbol en una Copa Mundial de la FIFA. Ganar esta clase de partidos contra un rival que se le cerró, que por momentos hasta a Colombia le costó poder romper con ese cero que ya merecía hace rato además estar ganando el partido. Colombia hoy da un paso hacia adelante en lo que significa su personalidad, su conformación de plantel y por sobre todas las cosas para meterse en la siguiente instancia de la Copa Mundial, que era el objetivo de todo Colombia, y ahora va a Miami a hacerlo como primero, simplemente empatándole a Portugal. Y yo creo que hay mucho para analizar de un partido en el que Colombia, más allá de que obviamente fue mejor equipo que la República Democrática del Congo, que fue un seleccionado que, lo dije el otro día en el primer análisis colombiano, en el primer video que le dedicamos al equipo de Lorenzo en este canal, Colombia es un equipo que en su primera fecha de Copa del Mundo realmente había demostrado algo que no habían demostrado siquiera los grandes candidatos en la primera fecha, por ejemplo España y entre otros. Colombia había demostrado, además de ganar su primer partido y para mí hacerlo con contundencia y con altura, ser uno de los equipos que sabe a lo que quiere jugar. Después el fútbol es prácticamente indescifrable, indomable también e impredecible, y verdaderamente es difícil controlar todos los partidos y que te salga siempre eso que vos querés hacer, pero Colombia sabe qué es lo que quiere hacer. Colombia tiene una idea de juego, tiene un manual de cómo ejecutarlo y por sobre todas las cosas siempre intenta llevarlo a cabo, y yo creo que ahí está la diferencia entre los equipos que pueden llegar a ilusionarse con dar un golpe de realidad favorable en esta Copa del Mundo. Uno puede ser Colombia, y los equipos improvisados que realmente están esperando a ver cuándo les dan ese golpe de realidad, como puede ser por ejemplo Portugal, aún ganando hoy por goleada, o como puede ser Inglaterra, después de haberle ganado a Croacia, pero después hoy dar una muy floja imagen contra Ghana. Yo creo que Colombia se parece más a lo primero, se parece obviamente a un equipo que todavía le falta trabajo y que todavía le va a faltar enfrentarse a un grande de verdad como es Portugal, que le va a significar una exigencia mayor en el grupo de lo que le significaron Congo y Uzbekistán, dos rivales de los más flojos que quizás tenga la Copa del Mundo, pero la realidad es que no dejamos de analizar a un equipo como Congo que le sacó un punto a Portugal. Entonces no son palabras mayores para Colombia haberle ganado a Congo, pero tampoco son palabras menores como lo hubiese significado ganarle a Uzbekistán en la primera fecha del campeonato. Ahora, yo creo que Colombia es un equipo que sabe a lo que quiere jugar al fútbol, y ahí es donde partimos de una base diferente. Tenemos un punto de partida distinto entre una Colombia que sabe a qué quiere interpretar y un resto, o por lo menos mismo con hasta el caso portugués, por momentos contra Congo, de no saber bien cuáles son las teclas que quería presionar para poder ganarle a su rival. Y hoy se vieron algunas variantes bien marcadas a continuación de lo que fue el buen triunfo colombiano contra Uzbekistán, que habíamos hablado y habíamos analizado. Colombia había jugado con James Rodríguez por dentro en los primeros minutos del partido, y Lorenzo había entendido que la mejor solución para Colombia era un John Arias centralizado con cierta libertad de movimiento y recostándose a la izquierda para conectarse más con Mojica y con Lucho Díaz. Hoy lo hizo a la perfección, y James Rodríguez algo más abierto hacia la derecha, jugando con el campo abierto y a pierna cambiada para poder lanzar el cruzado al pique al hueco de Lucho Díaz. En más de una oportunidad Colombia intentó con un pelotazo cruzado de James Rodríguez buscarlo al mejor jugador que tiene Colombia en esta Copa del Mundo, y para mí uno de los mejores extremos que están jugando este mundial, que es obviamente Lucho Díaz. Y fíjense como ustedes, con esa línea de 5 de Congo, con Mbemba como zaguero central por la derecha, con Wan-Bissaka como futbolista carrilero diestro, y con Mukau, el número 6 congoleño, que jugaba también en ese lugar, prácticamente nunca pudieron descifrar ese movimiento y esa precisión en ataque que tenía John Arias, que arrancaba por dentro pero que se recostaba por la izquierda
izquierda para estar cerca de Díaz, la presencia misma de Lucho Díaz, que obviamente ya es digna de admirar y digna de respetar, la tenía que marcar prácticamente Janssen en Bemba mano a mano con el futbolista del Bayern Múnich, y la subida de Mojica, que muchas veces es cuando Colombia tiene la pelota por ese lugar, prácticamente un delantero más, porque pasa mucho al ataque y además para mí lo hace con mucho criterio, y ahí es donde tenía que dejar a Wan-Bissaka cierto paso adelantado, ciertos metros más adelante, para poder marcar lo que se venía, que era justamente Johan Mojica. Esos movimientos, si bien Congo intentó taparlos y poder ponerle 3 jugadores para que Colombia no pueda jugar cómodo, siempre lo encontró o a John Arias con libertad para poder recibir la pelota, o a Lucho Díaz al espacio para poder correr al hueco, o a la subida de Mojica con la posibilidad de controlar la pelota. Colombia por la izquierda, por esa banda izquierda, con la subida de un lateral, con la presencia del mejor jugador colombiano que es Lucho Díaz y con la sumatoria de John Arias, es muy peligrosa. La banda izquierda colombiana va a dar de qué ilusionarse en esta Copa del Mundo, porque son jugadores de jerarquía, y además John Arias tiene la particularidad de ser un jugador que entiende el juego y que entiende lo que pide la jugada, como pocos en este plantel colombiano. Porque claro, uno se queda con lo significativo que es Lucho Díaz, que hoy le vuelven a anular 2 goles en los que partía en posición adelantada, pero que más que nada lo que podemos llegar a destacar de esa posición fue justamente la definición de Lucho a posteriori de quedar en fuera de lugar, en el primero que va por arriba del arquero, pero más que nada en el segundo con una pilada espectacular y un sablazo potente al segundo palo. Lucho Díaz, lo dijimos el otro día, más bien que James es el capitán, más bien que tiene la cinta de capitán y que tiene la historia en la selección Colombia, pero Lucho Díaz es el que lleva la bandera en esta selección colombiana en lo que significa el arco rival. Pero corriendo un poco de foco a Lucho Díaz, del que ya hablamos mucho el otro día, y obviamente sería recaer en los mismos elogios y en los mismos adjetivos calificativos para uno de los que para mí ya es de los mejores que tiene la Copa del Mundo y de los mejores que juegan actualmente entre los mejores equipos del mundo, de los mejores extremos del mundo hoy, integra esa corta lista el futbolista Lucho Díaz. Hasta me animo a decir, lo dije el otro día y lo voy a repetir porque esto vale la pena repetirlo, de los 10 delanteros más peligrosos que tiene el Mundial. Y yo creo que obviamente puede caer uno en la obviedad de hablar de delanteros de mucha técnica, como puede ser Desiré Doué, de delanteros con muchísima gambeta, como puede ser Ryan Cherki. Ahora, si hablamos de delanteros verdaderamente peligrosos y que te generen chances de peligro de manera constante, que sean constantemente una amenaza, Lucho Díaz entra en el selecto grupo de delanteros que son verdaderamente peligrosos. Lucho Díaz a cualquier defensa rival le va a generar una constante amenaza, y eso es una diferencia muy grande a ser un buen delantero simplemente, o a ser un delantero que gambetee bien o que se asocie bien o que corra bien al espacio. Lucho Díaz se combina bien, tiene buen toque de pelota, pica bien al espacio y es constantemente una amenaza. Lucho Díaz es un jugador peligroso. Entonces, para James Rodríguez, tener un jugador hacia el otro lado, siempre peligroso y siempre opción de pase, va a hacer que obviamente Colombia sea un rival constantemente peligroso de enfrentar. Y yo creo que acá está una de las claves colombianas. Colombia es un equipo al que me imagino yo, todos los candidatos habrán visto el partido de hoy, inclusive Portugal, que lo va a tener que enfrentar el fin de semana, el día sábado, y dirán, y la verdad que si me das a elegir, yo no quiero jugar contra Colombia. Colombia es un equipo que tiene peligro constante porque tiene un delantero como Lucho Díaz. Lucho Díaz a Colombia se le significa peligro, y aun cuando Colombia no juegue tan bien, aun cuando Lucho Díaz siquiera tenga su mejor tarde-noche, Lucho Díaz va a ser peligroso porque a este esquema y a este plantel y a la características propias que tiene Lucho Díaz, inevitablemente e indudablemente con poquito ya va a ser peligroso y con poquito le va a generar una preocupación a las defensas rivales. Pero antes de pasar por Díaz, porque claro, lo significativo de un futbolista como Lucho Díaz me hace recaer otra vez en esas variantes y en esas características que básicamente hacen que lo destaquemos. Pero yo quería hablar de John Arias. John Arias es un jugador que puede tener gambeta, que puede tener desequilibrio, que puede tener velocidad y que puede tener asociación, porque se asocia y se conecta bien con sus compañeros. Ahora, yo creo que la mayor virtud de un jugador como John Arias claramente no es la gambeta, no es la velocidad, no es el cambio de ritmo ni la asociación, es el entendimiento del juego. John Arias es un jugador que arranca por la derecha, hoy directamente lo hizo por dentro, lo cual me parece perfecto, y tiene la capacidad de entender y de leer qué es lo que pide cada jugada de su presencia, de su posición.
John Arias se mueve hacia la izquierda, se recuesta cerca de Díaz cuando la jugada lo requiere, aparece como un enganche cuando la jugada lo necesita, cuando su compañero Suárez se tira hacia atrás, puede hasta aparecer como un segundo delantero también, y tranquilamente cuando el partido y cuando la situación lo invite, puede jugar como un extremo natural por la derecha. John Arias es un jugador que tiene más de una cualidad, más de una virtud y obviamente más de una solución. En una Copa del Mundo, los jugadores más importantes y más valorables son los que te ofrecen más de una solución. Y John Arias tiene el entendimiento del juego para saber qué es lo que pide cada jugada de él, conectándose por dentro hoy, prácticamente jugando cerca de la presencia de Puerta, prácticamente como un tercer volante en esa línea de Lerma de Puerta y sumándolo a John Arias. Y prácticamente John Arias tiene la posibilidad de dar ese paso hacia adelante, de recostarse junto con Lucho Díaz, de conectarse también con James Rodríguez por la derecha, de hacerle llegar la pelota a Lucho Suárez. Y claramente John Arias, a excepción de obviamente la presencia rutilante y significativa de Lucho Díaz, es otro de los grandes jugadores peligrosos que tiene Colombia, porque tiene entendimiento, y cuando vos entendés lo que pide cada jugada de tu presencia, es muy probable que vos por consecuencia le generes mucho peligro a tu rival, y eso de alguna manera marca la presencia y la presencia e importante, decíamos justamente, de John Arias en la mitad de la cancha colombiana, que no tiene que arrancar por afuera, que no tiene que jugar por fuera, que tiene que jugar directamente por dentro. Y hoy para mí en el primer tiempo hubo un destacable James Rodríguez. James Rodríguez jugó un partido en el que la pelota pasó por él estuvo participativo, él estuvo conectado con el juego, él estuvo presente respecto a lo que necesitaban sus compañeros de él y también más que nada lo que pedía cada jugada en cuanto a su toma de decisiones. Hoy no hizo una de más, hoy probó de media distancia cuando la jugada lo pidió, hoy tiró un centro y buscó asistir cuando la jugada lo requería. James Rodríguez, que es un jugador para mí de mundiales, es un jugador que cuando se pone la camiseta del seleccionado está a la altura, y yo puedo entender a los que digan que James Rodríguez está grande, que James Rodríguez juega en Minnesota, que James Rodríguez ya no es el que era, porque claramente no lo es y lo dijimos en el partido pasado. Ahora, James Rodríguez, sin ser el principal líder futbolístico de Colombia, ofensivo, porque ese va a ser Lucho Díaz, y eso está bien, es la generación de Lucho Díaz, y es el momento que Lucho Díaz tome la batuta que le deja James Rodríguez. James Rodríguez no es un jugador de reparto. James Rodríguez es de esos jugadores que cuando está bien y cuando está conectado con el partido, realmente se conecta y realmente puede cambiar el resultado de un partido, más allá de que hoy no lo haya hecho. Y obviamente yo me quiero meter con que Colombia, en gran parte del partido, me parece lo más importante a destacar, fue el que impuso las condiciones, fue el que controló el juego, fue el que tuvo las situaciones y las chances más claras de poder abrir el partido. Hubieron creo que 3 goles anulados en total, el primero a los 5 o 6 minutos de partido y después los 2 de Lucho Díaz. Y obviamente Colombia ha sido un equipo hoy en donde ha presionado, en donde ha tenido intensidad, donde además ha tenido la intención de conectar a sus mejores jugadores y jugar a la pelota, como decimos en la Argentina. Y la verdad es que en algún momento, lógicamente, cuando la pelota no entra, cuando empezás a hacer los cambios, cuando un poquito te dibujás y cuando inevitablemente empezás a encontrar cierto crecimiento de tu rival, para Colombia hoy fue fundamental, cuando creció Congo, poquito pero creció, no haberse hecho ese gol histórico que Colombia puede llegar a recibir en esta clase de partidos. Hoy Colombia fue un equipo lógico, inteligente, conciso, que en el momento en el que tenía que hacer el gol para ganar el partido, en el que podía llegar a tambalear esa superioridad que no había podido plasmar en el resultado, apareció el mejor jugador que tuvo Colombia hoy, que fue Daniel Muñoz, que cambió esa pelota por gol y Colombia ganó 1-0. Así se forman los equipos serios de mundiales, sabiendo sufrir, siendo superior y capitalizando en el momento en el que tenés que capitalizar. Porque si Colombia hubiese empatado 0-0, hubiésemos dicho que Colombia tendría que haber ganado el partido y por no poder hacer los goles no lo pudo ganar, y entonces estaríamos diciendo que Colombia dejó pasar una chance dorada como para poder sumar 6 de 6 y meterse en la siguiente ronda. Y si Colombia hubiese perdido, ni hablar. Hubiésemos hablado de ese partido tan característico en el que Colombia tiene que ganar para dar ese paso al frente y no lo logra. Bueno, hoy estamos hablando de la tercera variable, que es la mejor posible para Colombia, que es que Colombia jugó el partido que tenía que jugar, lo jugó como lo tenía que jugar y lo ganó como lo tenía que ganar, que fue justamente apareciendo Muñoz y haciendo ese gol que cuando Colombia podría haberlo perdido, le termina dando el triunfo del partido. Porque claro, en algún momento, lógicamente, en el primer tiempo Colombia fue muchísimo mejor equipo y tuvo velocidad y tuvo conexiones y tuvo fútbol, y en el segundo tiempo, cuando se empezaba a desdibujar y parecía que Congo podía llegar a hacer ese gol, Muñoz apareció y abrió el marcador para Colombia, puso cifras definitivas en el partido y obviamente Colombia termina ganando ese 6 de 6 que en la previa era fundamental, y sumando a que Congo le había empatado a Portugal, ahora Colombia solamente depende de un empate para poder ser primero del grupo. Y acá es cuando nos tenemos que meter a hablar
y son palabras mayores para mí en esta Copa del Mundo, en la presencia del lateral por la derecha, Daniel Muñoz. Daniel Muñoz para Colombia es una jerarquía verdaderamente abismal en un puesto en el que no hay tantos equipos que tengan una jerarquía abismal. La Argentina no tiene un gran lateral por la derecha, siquiera Francia lo tiene, España alternó entre Porro y Llorente, y Colombia, que no dudó entre sus laterales, le paga con gol otra vez al mismo jugador que hizo el primer gol colombiano en la Copa del Mundo. No es casualidad, Daniel Muñoz es un lateral que pisa el área con el criterio y el entendimiento de un delantero más, y eso para Colombia es muy importante, porque habíamos analizado a Mojica por la izquierda, que se suma con presencia, que siempre opción para conectarse entre John Arias, entre Lucho Díaz, esa banda izquierda colombiana que yo creo que es el que marca el ritmo para que Colombia se ilusione, pero la banda derecha, si bien no tiene a un profundo, no tiene un gambeteador, no tiene un veloz porque ahí juega James Rodríguez, tiene a un delantero, a un defensor que juega casi como un delantero más cuando Colombia tiene la pelota, que tiene un hambre, que tiene unas ganas, que tiene una garra y que representa a Colombia como lo hace Daniel Muñoz. Y créanme que jugar en la jerarquía del fútbol europeo y en la presencia de la Premier League no es casualidad, y que haya convertido los 2 goles de este Mundial de Colombia tampoco, porque yo creo que Daniel Muñoz en el primer partido había pasado al ataque, había hecho esa diagonal hasta una vez antes de poder convertir ese gol asistido por Lucho Díaz. Lucho Díaz le pone una pelota bárbara y Daniel Muñoz la convierte perfecto con una acrobacia que es un recurso para poder llegar a puntear esa pelota, y hoy con la pierna zurda, pisando otra vez el área, hace el gol que otra vez a Colombia le abre el marcador. 2 goles importantes, los 2 primeros de los partidos, para que después Colombia gane, y obviamente haciendo algo que sabe hacer muy bien, porque puede jugar por afuera pegado a la raya, claro que sí, pero lo mejor que sabe hacer Daniel Muñoz es recortar por dentro y pisar el área. No es casualidad, lo hizo en el primer partido, no lo pudo convertir primero, después hizo el gol haciendo algo muy parecido, y hoy que ya había pisado el área en más de una oportunidad, realmente cuando el partido lo pedía y cuando el partido lo exigía, Daniel Muñoz apareció, y apareció haciendo lo que mejor sabe, pisando el área y por dentro. Eso es obviamente obra del trabajo y de la repetición, y ninguna casualidad, porque ya lo había hecho y porque finalmente lo pudo convertir. Yo creo que Colombia no es un cúmulo de casualidades, yo creo que Colombia es un equipo que las cosas que le terminan saliendo son las cosas que intenta muchas veces también, porque hoy hizo 2 goles Lucho Díaz que no se los convalidaron, que no valieron, que obviamente los hace picando el espacio y apostando a su gambeta, a su velocidad, a su cambio de ritmo y a su peligrosidad. Daniel Muñoz hace 2 goles en un mundial que tampoco son casualidad, que pisa mucho el área, lo hace una vez, erra, lo hace otra, se lo anulan, y a la tercera termina convalidando y haciendo el gol que a Colombia le da el triunfo. Colombia no es un cúmulo de improvisaciones, Colombia es un equipo que tiene trabajo, Colombia es un equipo que sabe lo que tiene que hacer y que tiene una identidad de juego. Yo se los dije el otro día, combina algunas cosas virtuosas de equipos importantes asociativos como puede ser la Argentina, y combina algún desequilibrio de equipos verdaderamente peligrosos como lo puede ser Francia. Escalas, muchachos, ni la jerarquía francesa ni tampoco la asociación argentina, pero entre medio está una selección colombiana que tiene trabajo y tiene desde dónde agarrarse para construir, y yo creo que ahí está la clave, porque Colombia verdaderamente es un equipo que en su jerarquía individual encuentra soluciones, la presencia de Lucho Díaz y esos pases al ataque de Daniel Muñoz, y en su asociación encuentra un equipo que sabe tener la pelota, que cuando está cómodo, cuando logra la posesión, cuando la tiene bajo su suela y cuando realmente el partido lo invita, sabe tenerla, sabe tocarla, sabe jugar lindo y sabe generar fútbol a raíz de las combinaciones. Entonces Colombia es un equipo que realmente es un cúmulo de buenas decisiones. Sí, en este caso Colombia lo es, pero no es una casualidad, es un equipo y es un producto de un trabajo y de un equipo que sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces yo creo que ahí está la clave colombiana. Y después hablar en la mitad de la cancha de lo que habíamos hablado quizás al paso el otro día en el primer partido de Colombia, en esa victoria 3-1 contra Uzbekistán, que Lerma no iba a salir, hoy está amonestado, hoy se va amonestado y va a jugar contra Portugal, sabiendo que tiene una tarjeta amarilla del partido de hoy que va a estar apercibido. Eso va a ser importante. Y lo que habíamos dicho el otro día en el análisis colombiano en la primera fecha del Mundial es que Gustavo Puerta para Lerma es un jugador muy importante porque es su socio ideal. No voy a querer la misma repetición porque podría usar exactamente las mismas palabras del otro día, pero poco a poco voy entendiendo por qué no juega Richard Ríos y por qué juega Gustavo Puerta, que lo habíamos dicho el otro día. Claro está, Gustavo Puerta para Lerma es un mejor socio de lo que puede ser Richard Ríos, y en una Copa del Mundo, Néstor Lorenzo lo sabe como nadie, hay que trabajar en las sociedades y trabajar en que los jugadores se sientan cómodos entre sí.
¿Vieron en el Football Manager cuando se juntan las líneas verdes entre los jugadores? Bueno, eso es lo que deben trabajar los equipos de la Copa del Mundo para tener en un mundial. Y yo creo que Lerma y Puerta tienen esa enlace verde del Football Manager que hace que se conecten mejor. Puerta es un jugador que tiene presencia, que en la mitad de la cancha tiene recuperación, que tiene toque de pelota, que también pasa bien el ataque, que cuando tiene que probar de media distancia está y lo hace. Puerta es un jugador que a Colombia le trae soluciones y además trae en su espalda ni más ni menos que una muy buena temporada en el ascenso del fútbol español, que le hizo ganar la segunda división con el Racing de Santander y volver a la primera división del fútbol español después de largo rato. Y yo creo que para Puerta va a ser un mundial muy positivo porque ya lo está haciendo y porque, repito, para Lerma es un jugador muy importante. Mejora a Lerma y Lerma mejora a Puerta. Son socios ideales y complementarios. Yo creo que esto es algo muy importante. Puerta es mejor socio para Lerma que Richard Ríos para la presencia de Lerma. Lerma es inamovible en ese lugar, no va a salir y ninguno de los dos va a jugar en el lugar de Lerma, es decir, no van a jugar juntos. Si Lorenzo se tiene que decantar por uno, yo creo que va a seguir siendo por Puerta, porque hoy además Richard Ríos no entró tan bien y porque Puerta ha demostrado otra vez jugando los 90 minutos que para Lerma es un socio ideal. Y yo creo que para Puerta, que ya es un buen mundial, ya es un mundial positivo para él, va a ser importante pensando en el futuro, donde puede jugar en la primera división del fútbol español o donde puede dar el salto a algún equipo más fuerte de la primera división del fútbol español o del resto de las 5 grandes ligas. Obviamente, la República Democrática del Congo, que era un equipo que volvía a una Copa del Mundo después de largo rato, la había jugado como Zaire en Alemania en 1974, hoy vuelve luego de su independencia jugando como la República Democrática del Congo, con muchos jugadores extranjeros también es cierto, pero con una historia de revolución y de independización muy fuerte y muy marcada en la sociedad. Por eso vieron obviamente todo lo que pasa en sus tribunas y todas sus figuras nacionales tan destacables para lo que implica a la historia de un país muy sufrido, de un pueblo muy sufrido. Pero más allá de todo ese contexto que lo hace ser para mí uno de los equipos seductores y atractivos en esta Copa del Mundo, de los que uno quizás prende la tele para empezar a enternecerse y para empezar a acercarse de alguna manera a esos equipos que nos marcan, yo creo que hoy a Congo, más que nada jugando contra Colombia, que para mí fue un equipo que tuvo intensidad y tuvo la inquietud de hacer algo con el partido, más allá de que a veces el partido estuvo planchadito, no tuvo tantas situaciones, bajó el ritmo, bajó en intensidad. Yo creo que dentro de un partido en el que tuvo muchas grietas, muchos grises y muchos bajos de rendimiento, Colombia fue, aún jugando el juego de escalas, el que más lo intentó y el que más intentó imponer las condiciones, el que más corrió, el que más tuvo la pelota, el que más chances generó y por consecuencia el que más merecía ganarlo. Pero enfrente hubo una República Democrática del Congo que ya habíamos marcado esa inquietud en la marca de la banda izquierda colombiana, de la banda diestra del equipo africano, que obviamente se le complicó marcar. Pero a mí lo que más me llamó la atención en la mitad de la cancha de Moutousambi, Mukau y Kayembe fue la falta de intensidad y lo fácil que aparecía Suárez tirándose atrás, James arrimándose adentro, John Arias haciendo lo propio, el desequilibrio de Lucho Díaz. Yo creo que la mitad de la cancha de un equipo que quizás debía proponer cierta intensidad y debía ser un hueso más duro de roer para Colombia, ha mostrado ser un equipo un poquito más endeble, un poquito más blando, un poquito menos intenso y un poquito más accesible de lo que le habíamos visto contra Portugal, primero que nada, y también más que nada de lo que le vimos hoy contra Colombia. Colombia manejó el partido y Congo a veces no tuvo la intención de presionar. Colombia tenía la pelota y Congo no se replegaba tan bien y no cerraba tan bien los espacios entre líneas. Entre las líneas de Congo aparecían las posibilidades de algún que otro jugador interpretando esa línea y apareciendo para recibir la pelota prácticamente en libertad y con 1 o 2 segundos para pensar. A Congo le faltó solucionar esta faceta defensiva o lo que pasaba entre los 3 zagueros centrales, entre Cupaudi, Tuansebe y Mbemba, y la línea de 3 volantes centrales. Ahí había mucho espacio que podía ser interpretado por un jugador colombiano y más que nada lo que le faltó en la mitad de la cancha para poder solucionar ese problema sobre la marcha fue la intensidad, porque cuando vos quedás mal parado, cuando vos estás desordenado y cuando vos te están apareciendo entre líneas, ese problema lo podés solucionar con un movimiento táctico prácticamente de pizarra o con intensidad, con entrega, con marca y con presión, que fue ni una ni la otra lo que tuvo Congo. Y cuando el partido a Colombia lo invitó y cuando Colombia fue mejor, demostró ser bastante mejor que el Congo, porque cuando Colombia tuvo la pelota, la República Democrática del Congo tuvo estos problemas que prácticamente nunca pudo solucionar. Colombia gana un partido fundamental,
muy importante, porque pasó de ronda, porque está en 16avos de final, porque esperará a ver si lo hace como primero o como segundo, porque va a tener que jugar contra Portugal en Miami, sabiendo que un empate a Colombia le basta para ser primero de su grupo y dejar segundo al europeo. Y obviamente Colombia sabe de antemano, en la previa, lo que significaba este partido contra el equipo africano, que era quizás una prueba intermedia entre Uzbekistán y Portugal. Yo creo que Colombia hoy sabe y es consciente de que ganó el partido que tenía que ganar y que lo ganó como lo tenía que ganar, que en algún momento Colombia lo merecía y no lo pudo convertir, y no apareció esa ansiedad que significa no estar ganando un partido que tenés que ganar. Colombia tuvo la pelota, tuvo paciencia, se encontró con el gol en el momento justo, y cuando parecía que Congo con alguna pelota aérea, con algún córner o algún tiro libre podía llegar a ganárselo a Colombia y que Colombia reciba ese gol evitable que prácticamente ha marcado sus últimos años recientes en los partidos en los que tenía que dar la talla, yo creo que hoy Colombia verdaderamente gana el partido que tenía que ganar y lo hace como lo tenía que hacer, con personalidad, con fútbol y además con un lateral goleador que ya es una jerarquía propia y se llama Daniel Muñoz. Colombia en la historia de los mundiales tiene verdaderamente, para mí, un saldo positivo. Es uno de los equipos que siempre están a la altura de las circunstancias, y es cierto que a lo largo de su historia le han, como decimos acá en Argentina, faltado 5 para el peso, y esto lo decimos de Colombia siempre porque les quiero ser sinceros, a un equipo con tanto talento individual y a un equipo con tantos futbolistas que nos encanta a nosotros los argentinos ver jugar, como Lucho Díaz, como James, como Juanfer Quintero. Da la sensación de que a Colombia siempre le falta ese poquito, ese pasito hacia adelante como para poder ganar títulos, que es lo que realmente esta generación y esta selección empieza a merecer. Y yo creo que Colombia hoy selló algo muy importante, que es lo que lo ha perseguido quizás a lo largo de su historia, que es poder ganar con personalidad un partido difícil y un partido que se le había presentado complicado. Complicado porque en el momento en el que lo tendría que haber empezado a ganar, no lo logró, que fue en un primer tiempo en el que fue mucho mejor que su rival y que ya merecía, a la altura del entretiempo, al término de los primeros 45 minutos, estar ganando el partido 1-0, y aún teniendo ese contexto y sabiendo que eso era lo que estaba sucediendo, Colombia no se apresuró, Colombia no se inquietó, Colombia no empezó a sentir ansiedad y Colombia no lo perdió, que es algo muy importante, y por el contrario lo ganó, siquiera lo empató. Entonces para Colombia eso es muy importante, a un equipo que por lo general le cuesta dar esos pasos de jerarquía y dar esos pasos de grandeza para ganar y para resolver los partidos que tiene que ganar y que resolver. Hoy Colombia lo ganó como lo tenía que ganar, y hoy Colombia se acaba de llevar, como si fuese un título universitario, un mensaje que dice: estás para eso, viejo, estás para pelear un mundial y estás para ganarle a los más grandes. Claro, ahora tiene ese partido que va a ser justamente Portugal, que para Colombia va a ser la prueba de fuego. Lo que logró hoy es lo que le da confianza y un envión fundamental para ir a jugar ese partido contra Portugal, creyendo que puede hacerlo, creyendo que le puede ganar a Cristiano Ronaldo y que puede ser el primero de este grupo. Igual le alcanza con empatar, porque el trabajo colombiano hasta acá es muy pero muy positivo, y gracias a ganar los dos primeros partidos del grupo ya es equipo de 16avos de final, y con empatar contra Portugal le alcanza para ganar su grupo. Señores, ganó Colombia, lo hizo como lo tenía que hacer, se le acaba de ganar 1-0 la República Democrática del Congo, que lo deja complicado y que a Colombia lo mete en la siguiente instancia de la Copa del Mundo. Habrá Colombia para rato, por lo menos 2 partidos más hasta los 16avos de final. Muchas gracias y nos vemos cuando vuelva a jugar la selección Colombia, y obviamente mañana que va a jugar México y que va a jugar Brasil, definiendo sus posiciones en los grupos. Muchas gracias y nos vemos mañana cuando siga la Copa del Mundo, señores.